Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Hoy queremos comenzar con este capítulo 22. Tenemos aquí el discurso de Pablo a los judíos en Jerusalén. Vamos a leer un poco y vamos a ver, y después iremos estudiando poco a poco porque llega hasta el versículo 21. Del 1 al 21, este discurso que encontramos en el capítulo 22. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. En cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Él les dijo: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel, en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Yo perseguí a este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. De eso pueden dar fe el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, pues de ellos recibí cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino para traer a Jerusalén a los que estaban allí y castigarlos. Pero yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, cerca del mediodía, una luz del cielo muy brillante me envolvió de repente. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús, el Nazareno, el que tú persigues. Los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaba. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y vete a Damasco. Ahí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Pero como no veía debido al resplandor de aquella luz, los que iban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley y acreditado por todos los judíos que vivían allí, vino a verme y presentándose ante mí me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. En ese mismo momento pude ver. Después dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y escuches la voz de su boca. Serás su testigo ante todos los hombres, de los que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre.
Después regresé a Jerusalén y mientras estaba en oración en el templo caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí. Yo le respondí: Señor, ellos saben que yo andaba en cada sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo estaban matando. Pero él me dijo: vete, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Qué espectacular, queridos amigos. Este es entonces el capítulo 22, esta primera narración que tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Del 1 al 21 se nos presenta aquí el discurso de Pablo después de que él haya sido arrestado, está con el comandante, lo están metiendo, prácticamente lo están llevando a la cárcel, ¿verdad? Estaban ya por entrar ahí en el cuartel cuando Pablo se dirige al comandante: por favor, me dejas, te puedo decir una cosa. Famoso, te puedo decir una cosa. Pero como le dijo en griego, el otro se sorprendió. Cuando oye griego, llama a cualquier bandolero, pero viene cualquier revolú, cualquier sicario, pero viene. Y entonces ahí le escucha y habla, ¿verdad? Entonces, ¿no eres tú el egipcio? Hasta lo estaba confundiendo con otros de estos rebeldes que habían llevado, dice, más de 4,000 sicarios al desierto, como preparándose y dar un golpe, ¿verdad?, al Imperio Romano. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Busqué
de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Iniciamos, hemos leído este discurso de Pablo muy interesante. Vaya para Pablo, y él está diciendo, y hay testigos, ¿verdad?, del sumo sacerdote y los otros a quienes yo pedía cartas. Dice, o sea, en esta persecución. Incluso aquí les cuenta lo que nosotros ya hemos leído, estudiado en ese capítulo 9, cuando Pablo relata, o mejor dicho, cuando Lucas está relatando en realidad el viaje o la persecución de lo que Pablo estaba haciendo contra los cristianos. Podemos mirar un poquitito, ¿verdad?, más atrás de nuevo, el capítulo 9, porque en el capítulo 8 continúan arrasando con todo. Miren que el 8 decía, aquel día se suscitó una fuerte persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, mientras tanto, hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas, se llevaba hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Fíjense, queridos amigos, qué espectacular, ¿verdad? Aquí te hace una síntesis. Y Pablo, de nuevo, está recordando esto mismo. Y después, en el capítulo 9, antes de eso hay algunas otras escenas que nos cuenta de Felipe, etcétera, pero eso es como para hacer pasar un poco el tiempo de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Pablo y los judíos en general que perseguían, era la persecución contra la primera comunidad, y ahora llegamos al capítulo 9, y ahí es donde encontramos la famosa vocación de Saulo. Venga tu lleva en YouTube, ya le copaiteina y maiteo de curso bíblico fuera de estos capítulos. Saulo todavía respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para poder ir a las sinagogas de Damasco y, si encontraba algunos seguidores del camino, hombres y mujeres, llevarlos encadenados a Jerusalén. Y ahí ya comienza este encuentro que él también vuelve a contar aquí en el capítulo 22. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, de repente apareció a su alrededor el resplandor de una luz del cielo. Cayó a tierra y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y así continúa. Qué espectacular. Y ahora entonces el capítulo 22 nos está concentrando nuevamente a través de este discurso a los mismos judíos de que Pablo era o es uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo también le perseguía a los cristianos. Yo no quería saber nada de estos. Le llamaban el camino, el camino. Los neocatecumenales hasta ahora utilizan este nombre, ¿verdad? Ellos se autonombraron así, ¿verdad? El camino, neocatecúmenos. Bueno, entonces es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo directamente que él se autodefiende, pero les cuenta, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo tuve una experiencia, la se hace con experiencia kobe, porque se añandú pese pirebe, añandú lleva, pese ni ame se corazón, añandú hay cuaesha,
Y ahí entonces está lo que él les narra sobre esta experiencia del encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Y en su autodefensa ahora, porque esta es la segunda vez que Pablo va a narrar, o mejor dicho, que nosotros leemos esta vocación de Pablo. Esta es la circunstancia en que él mismo cuenta. Esta es la circunstancia en que él mismo se está revelando a los judíos que lo estaban golpeando, a los judíos que le deseaban la muerte. ¿Se acuerdan que en el versículo 35 y 36 del capítulo 21 dice: cuando llegó a las escalinatas, los soldados tuvieron que cargarlo debido a la violencia de la muchedumbre, porque lo seguía la multitud del pueblo gritando: ¡muera, muera! Entonces es ahí donde Pablo se da cuenta de la gravedad de la situación. Pero incluso les dijo a ese grupo de hermanos que le decían: por favor, Pablo, no te vayas. El primer día después del sábado nos reunimos y Pablo les dijo: ¿qué hacen llorando y entristeciéndome el corazón? Yo estoy listo no solo para ser apresado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Lo están por meter aquí en el cuartel, y es ahí donde Pablo, como diciendo: che, ya viene comandante, aunque sea último discurso talla por mí, y hay de mí si no evangelizar, estamos en este encuentro personal con el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Oye, escúchate, pon atención. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todos los malos. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro perfecto. Fuera pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Todo lo malo va afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada
cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del Padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñande Yarañe. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñande Yarañe o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros
ante la infinita bondad del Señor. Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría, todo mi camino te lo doy. Conoces mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que doy. Hoy tengo que entregarte lo que no me animo y eso que me duele hoy te lo entrego a ti. Porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy. Todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este sería el segundo tomo de la presentación del Evangelio de Lucas. La primera, que nosotros le llamamos así Evangelio de San Lucas, este escrito, nos habla de las obras o los hechos de Jesús en todo caso, o de la comunidad cristiana. Pero Anga, hoy se centra exclusivamente en la comunidad, en los seguidores, hechos de los apóstoles, es decir, acción concreta de aquel que dice ser cristiano, que dice ser seguidor de Jesucristo. Y entonces, ahora estamos mirando la vida de Pablo, pero narrada por él mismo, o lo que le había sucedido en ese camino hacia Damasco, que le cambió la vida, la conversión, ese encuentro personal, pero después de mucho, ¿verdad? Mucho andar. En el fondo, ya calcula, ella la Pablo la o cambiaco, ella la Pablo la te dedica tú, pasar de una situación a otra, de un perseguidor, de alguien que está buscando la muerte con ira, con rabia contra los cristianos. Ciertamente que él aquí en su discurso mismo va a decir ese celo, el celo, ¿verdad?, que tenía por Dios. Yo también soy un celoso, celoso por guardar, por decir la doctrina del judaísmo, es decir, cómo tiene que ser el seguidor judío de Dios. Pero sin embargo, después él percibe, se da cuenta de que eso no es lo que Dios está queriendo. Dios había sido, ya se había manifestado. Dios se había dado a conocer ya por Jesucristo, por este camino, como le llaman así, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vino la Pablo, pero él, su conversión evidentemente que lo hace porque tiene ganas y tiene deseos de encontrar la verdad. Pesura ya me se con las etapas porque es importante. Si nosotros verdaderamente buscamos la verdad, queremos la verdad, queremos hacer bien las cosas, queremos la realización, nosotros le llamamos a eso del reino de Dios, es decir, que el mundo se realice plenamente, nosotros nos realicemos plenamente. Esta es la propuesta que nos da el Evangelio. Primero, luego nos llama a vivir en comunidad. ¿Vais a vivir en comunidad? Y por lo tanto no podés desvestir a tu hermano y vos ya rapá, y entonces sos alguien que acumulás para vos y lo otro que le coma Michi. Primer elemento es la comunidad. Segundo elemento dentro de la comunidad es que nosotros tenemos que, mirando la realidad de todos, trabajar juntos, hacer juntos lo que se nos presenta en la vida. Juntos, como se suele decir, 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos ven mucho mejor que 2, ¿verdad? Entonces, opea el año importante es una peña de comunidad. Ya llega esa pea mi janguaya, ahora de yajar. Entonces ahí está el cambio y la conversión. Entonces, el judaísmo de por sí siempre apuntó a la comunidad. La Biblia misma, toda la propuesta de los 73 libros de la Biblia siempre apunta a la comunidad. Nunca te va a apuntar a un capitalismo. Se va a producir ella ya puede. Bueno, esas son estrategias, ¿verdad? De cómo trabajar, etcétera, etcétera. Esas son formas que nosotros utilizamos actualmente. Pero me estoy refiriendo sobre todo a la actitud del hombre. La actitud que quiere simplemente acaparar o la actitud del hombre que quiere sin darse, sin ser generoso. Pero generoso en el sentido de la generosidad es hacer que la comunidad funcione, ¿verdad? Pero uno piensa, no, yo soy muy generoso. ¿Por qué? Porque tiene mucha plata, pero ¿cómo consiguió eso? Y ahora se hace el generoso. No, pero no estamos refiriendo a esa generosidad, que es una generosidad falsa. La generosidad es verdaderamente aquella que se entrega, se preocupa, lucha. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Justamente para que la comunidad junta. Aquí no es un asistencialismo, sino que es justamente un
enseñar a pescar sin darle el pescado todo cocinado, sino que enseñarle, para que la comunidad... En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Viendo la historia de la Biblia, enfocándonos en el rol de los sacerdotes. Y esa historia inicia con Dios creando un jardín llamado Edén, donde el cielo y la tierra son uno. Y Dios coloca a los seres humanos en el jardín para ser su imagen real, sus sacerdotes, de modo que los humanos y Dios puedan trabajar como uno. Y todo esto es conocido como la bendición de Dios. Pero trágicamente, los sacerdotes humanos son engañados y se rebelan contra Dios y son exiliados del jardín. Pero Dios promete que un día, un descendiente humano vencería al malvado engañador y restauraría a la humanidad como sacerdotes reales. Y aprendemos que Él será tanto el sacerdote como el sacrificio. Pero, por el momento, la humanidad está fuera del Edén y las cosas han caído en una espiral de violencia caótica. Sin embargo, de este desastre, Dios elige a una pareja, a Abraham y Sara, y los llama a viajar a la tierra de Canaán. Y Dios les promete que les va a dar una familia enorme y todas las bendiciones del Edén. Ahora, esta bendición no es solo para ellos. La meta es que la bendición de Dios fluya a través de su familia a todas las naciones. Y eso hace que la familia de Abraham sea como un sacerdocio. Entonces, ¿será Abraham ese sacerdote real que hemos estado esperando? Pues no. Pero Abraham sí conoce una figura misteriosa que nos recuerda a ese sacerdote real prometido. ¿Y quién es? Cuando Abraham regresa victorioso de una batalla riesgosa, pasa por la ciudad de Salem y el rey sale a saludarlo. Y se nos dice que este rey también es un sacerdote que sirve al mismo Dios que Abraham. Ah, sí, Melquisedec. Este hombre es un misterio. No sabemos por qué adora al mismo Dios que Abraham. Ni siquiera conocemos su linaje familiar. Exacto, pero esto es lo que sucede. Melquisedec ofrece un gran festín a Abraham y su ejército y luego da la bendición de Dios a Abraham diciendo que Dios es quien le dio esta victoria sobre sus enemigos. Y entonces Abraham le da a Melquisedec 1/10 de todo lo que tiene. Y esa es la historia. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, Melquisedec es el rey y sacerdote de Salem, que es un nombre antiguo abreviado de Jerusalén. Sí, Jerusalén, que luego se convertirá en la capital de la futura familia de Abraham, donde se construirá el templo. Y ese 10% que Abraham le da a Melquisedec es como el 10% que los israelitas luego darían para honrar a los sacerdotes que trabajan en el templo. Exacto. Así que aquí está Abraham, el padre de los israelitas, honrando al sacerdote real que existió mucho antes del templo de Israel y sus sacerdotes. Ah, Melquisedec. Sí, él es súper importante y volveremos a él cuando lleguemos a la historia de David. Ok, ahora de regreso a Abraham. Nos enteramos que él y Sara no pueden tener hijos y son bien avanzados en edad. Entonces, ¿cómo van a tener familia? Bueno, ellos elaboran su propio plan. Sara obliga a su esclava egipcia a concebir un hijo con Abraham. Pero una vez que eso pasa, Sara termina odiando a su esclava y oprimiéndola. Así que, en vez de confiar en que Dios proveería una familia, ellos lo intentan en sus propios términos. Exacto. Así que Dios eventualmente les da un hijo propio, Isaac. Pero prontamente Dios pide de vuelta la vida de ese hijo. Abraham es llamado a ofrecer a Isaac en la montaña como sacrificio. Y se nos dice que esta es una prueba. Dios le exige a Abraham que admita sus fracasos, que deje sus maquinaciones y rinda el futuro de su familia a Dios. Abraham e Isaac suben a la montaña, construyen un altar, y justo cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y provee un carnero sustituto que puede ser sacrificado en lugar de Isaac. Y es aquí donde el narrador para la historia y empieza a hablarte a ti, el lector, diciendo, es por eso que hoy decimos, en el monte de Yahweh se proveerá. El monte de Yahweh es Jerusalén. Así es. Nota entonces que en las dos historias que hemos visto, Abraham está cerca de ese lugar alto que luego se llamará Jerusalén. En la primera historia, Abraham se encuentra con un sacerdote real,
En la segunda historia, Dios provee un sacrificio sustituto que cubre los pecados de la familia de Abraham. Sí, y ambas historias apuntan a la necesidad de un futuro sacerdote real que también se convertirá en un sacrificio por los pecados de Abraham y su familia. Desde aquí, la familia de Abraham crece hasta convertirse en todo un pueblo, pero eventualmente terminan como esclavos en Egipto. Entonces, ¿cómo puede un grupo de esclavos producir un sacerdote real? Exacto. Esto nos trae a Moisés, la historia que veremos a continuación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor.
hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Comenzamos con el capítulo 22, el versículo 21. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. Esta es la introducción. ¿Verdad? El comandante le da esa posibilidad. Pablo de pie dice sobre las escalinatas que hace con su mano al pueblo una señal y haciéndose un gran silencio, dice, les habla ahora en lengua hebrea. Y claro, sí, él habla perfectamente el hebreo. Y bueno, y entonces también habla perfectamente el griego y todas esas cosas. Lo importante ahora, queridos amigos, es que Pablo se pone a presentar el camino, porque él es un verdadero convertido, un cristiano auténtico, a pesar de que al comienzo él era un gran perseguidor, de ley discurso, él ahora quiere comunicar a ese Jesucristo. Nosotros decíamos anteriormente que cuando Pablo le pide al comandante poder hablar, decíamos que es como que él sabía muy bien que lo iban a llevar ahí a la cárcel, lo iban a encerrar. Desde la cárcel, la prisión, él no podría hablar con la gente. Da la impresión que en ese capítulo 20, cuando él dice que estaba apresurado y que quería ir y quería llegar antes de la fiesta de Pentecostés, se nota que Pablo tenía esa intención de llegar antes, ¿pero para qué? Porque a él no iba a la formal, pero está la gente, pero discutí con la gente y les presenta el Evangelio de Jesucristo. Si así él había hecho durante todo su viaje, en los varios lugares donde se encontraba, algunos le aceitan, siempre mi mante la va a aceitar, hoy otros no puede hacer eso, sino que oñe muña, oñe mosé, oñe apedrea, de todo le pasó al pobre Pablo. Pero tiene, por la pinta, esa era su estrategia. A Epecha lo calculás y nada, y si ajatamos antes de Pentecostés, jetata la gente, y claro, porque es una de las grandes fiestas, ¿verdad?, de los judíos. Ya está, pero justamente apenas él se va y comienza con los primeros ritos que él hace de la purificación, eso le habían sugerido, ¿qué vamos a hacer? Porque todos sabrán que has venido. Entonces le dan esa propuesta. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto, úneteles y purifícate y paga por ellos también para que les rapen la cabeza. Dicen, a Pablo Ñapó. Lo obedece, no hay ningún problema, para que todos se den cuenta. Dice que vos vivís tu judaísmo, que no hay ningún problema. O sea que puedan entender que el cristianismo proviene del judaísmo y el cristianismo lo que está haciendo es purificar y darle plenitud. Darle plenitud, pleno. Darle realización de ese proyecto de salvación del Señor a través de Jesucristo. O predicar a Jesucristo para decirle peñan de yara o prometeba peñan de yara iba na ave
hoy, mañana en día. Ya tenemos aquí hecho y derecho. Y por lo tanto eso es lo que él está proponiendo. Pero lastimosamente esta estrategia no le sirvió. Porque ahí en el versículo 27, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo, reunieron a toda la gente y le echaron mano, gritando: hombres israelitas, auxilio. Este es el hombre que tanto ha enseñado a todos y por todas partes contra el pueblo, contra la ley de Moisés, contra el templo, que es este lugar, y también ha introducido unos griegos al templo, contaminando este lugar santo. Vea la acusación, 4 cosas. ¿Y quiénes son? Y justamente son los judíos y provenientes de Asia. A Pablo Copervila llevo leaine a Pablo Copervila omuesacá pichacuérame. Pablo Pepe Mombe Ushbe Cuera, va Emalañan de Yara, o Yapoma, es decir, dentro de su historia de salvación, dentro de su plan de salvación, oye Yapoma, coñe cumplima a través de Jesucristo. Y eso, mi judío Cuera que estaba por Asia. Y muchos luego le habían perseguido en varios lugares donde Pablo se iba y predicaba, enseguida ñemosa. No podía quedarse mucho tiempo, porque soliviantaban al pueblo, dice. Se ponían en contra del pueblo. Y entonces por eso aquí, hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora hago ante ustedes. Quiere decir que Pablo ahora se va a defender. Pablo ahora quiere presentar ese camino suyo de conversión y de encuentro personal con el Señor. Vamos a seguir este discurso. Terminamos por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.